nombre es Juan Carlos Arellano y les doy la más bien cordial bienvenida a esta nueva sesión, este ciclo de charlas del ciclo de charlas de Futuro UCT Temuco, en la cual hablaremos hoy día de Araucanía Piensa la Mañana, donde estaremos, como ustedes ya saben, con la presencia de los honorables senadores Felipe Kast y Jaime Quintana. Esta actividad se encuentra dentro del ciclo de charlas de Futuro UCT Temuco, Construyendo la Universidad que Soñamos, y es organizada por la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de la UCT Temuco, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional. No está más de recordarle que esta es una instancia de reflexión, un espacio de encuentro, donde ya hemos tenido varios invitados, muchos intelectuales, donde nos han invitado a reflexionar y pensar el Chile del futuro, el Chile del futuro de nuestra región, y por cierto, cómo nuestra universidad puede contribuir en ese futuro, o cómo se inserta en ese futuro. No puedo iniciar esta conversación que vamos a tener luego con los senadores, sin invitar a nuestro rector, el doctor Aliro Borges, a que nos comparta unas palabras de bienvenida antes de comenzar. Rector. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por su presencia en estas charlas del futuro. Como ustedes saben, estamos en un proceso de reflexión para construir la universidad que soñamos al 2030 y hemos invitado en este ciclo de charlas a intelectuales y a personas muy importantes que nos pueden ayudar en esta reflexión de construir la universidad que queremos. En esta oportunidad yo particularmente quiero agradecer a los honorables senadores Felipe Kast y Jaime Quintana de haber accedido, digamos, a ayudarnos en esta reflexión, porque ellos, bueno, son senadores de este territorio y probablemente tienen mucha más claridad de plantearnos los desafíos que, a la luz de sus posiciones que ellos ven para la Araucanía, y también cómo la universidad puede contribuir en esos desafíos. Así que solamente reitero mi agradecimiento a ambos senadores y les doy la bienvenida a estas charlas del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Continuando con esta charla, me toca presentar obviamente a nuestro invitado, a quien primero vamos a presentar al senador Felipe Kast, senador de la 11ª circunscripción de la región de la Araucanía. Bienvenido, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Y también muchas gracias, senador. También nos acompaña el día de hoy el senador Jaime Quintana Leal, también por la misma circunscripción de la región de la Araucanía. Bienvenido, senador. Bueno, la idea es que, más que nada, a diferencia de las presentaciones anteriores que hemos tenido, es desarrollar una conversación donde toquemos diferentes temas que están asociados a problemáticas nacionales, a regionales y, por cierto, al sistema universitario, que es lo que nos convoca directamente en esta charla. Y quisiera partir en este diálogo con el tema nacional, senadores. Y atendiendo, digamos, una de las máximas de la política, que tiene que ver con que gobernar es priorizar, y atendiendo el contexto actual, que precisamente se hace mucho más evidente, atendiendo de las necesidades, las limitaciones, los recursos, de establecer cuáles son las prioridades que hay que pensar en los 10 años que se vienen en el país. Yo les pregunto, ¿cuáles son las prioridades, cuáles son las principales tareas que debería priorizar el país en los próximos 10 años? Y asociada a la misma pregunta, ¿cuáles son las principales áreas o temas en las que se debería concentrar las capacidades intelectuales y recursos materiales del país? Me gustaría, comencemos esta vez con el senador Felipe Kast, a ver si nos puede darnos luces de cuál es su mirada respecto tanto a cómo se reconstruye finalmente el futuro a partir también de la contingencia que hoy día estamos viviendo. Senador, lo escuchamos. Bueno, primero agradecer al rector, a la universidad por esta invitación. Yo realmente creo que a tu pregunta de cuáles debieran ser las prioridades, yo creo que aquí tenemos 3 ejes que son centrales para poder pensar los próximos 10 años. El primero y quizás el más importante es la convivencia interna. Creo que tenemos una crisis de nuestra democracia, de la confianza, el nivel de polarización, de violencia, de odio, de conflicto que hay, creo que es muy dañino, y los países, esto está demostrado, se destruyen por dentro, no se destruyen tanto por fuera. Los shocks
Los terremotos, las pandemias, son shocks externos, son golpes externos que si no somos capaces de generar un clima de entendimiento al interior de los países para poder enfrentarlo es muy complejo. Y por eso creo que hay un primer gran desafío político de la forma de hacer política, de efectivamente tener disposición a construir una nueva cumbre a subir. Nosotros vivimos quizás por 20 años, un poco más, de la recuperación de la democracia, la transición, que fue un ciclo político muy importante para Chile, un logro no menor. Sin embargo, hoy día creo que ese ciclo político ha llegado a su fin completamente, y uno echa de menos o se preocupa cuando empieza a ver que surgen miradas polarizantes y que en lugar de tener el tono que tal vez tuvo en su minuto un Patricio Aylwin, el mismo Ricardo Lagos y otros que buscaban una hoja de ruta compartida, vemos hoy día un nivel de polarización muy preocupante. Entonces yo te diría que un primer desafío para los próximos 10 años es poder volver a recuperar el respeto que incluso después podemos hablar de las universidades, el nivel de incluso polarización que existe en las universidades chilenas, incluso en la política universitaria, de bullying a quienes piensan distintos, hemos visto casos incluso de agresiones, es muy complejo. O sea, hay primero un desafío de clima de trabajo político en Chile que yo creo que requiere de mayor diálogo, de mayor conversación, de mayor respeto y menos polarización. Ya han surgido en los extremos miradas bastante tensionantes. Segundo, dejando de lado el tema político, del clima, creo que hay un desafío no menor en el tema social. Y aquí creo que la descentralización, el localismo, el que nos hayamos acostumbrado a vivir en un país donde hay municipios que tienen ingresos de países europeos y otros municipios que tienen ingresos de países africanos, en el mismo país. Entonces eso es extremadamente grave, que tiene que ver con el territorio. Y nuestra región de la Araucanía sufre de este mal en forma bastante crónica. Tenemos, como le digo, yo creo que una de las formas de recuperar la confianza en la política pasa muy fuertemente por empoderar, emparejar la cancha y tener mayor igualdad en los distintos municipios. Le pongo un ejemplo. En la Araucanía tenemos muchos alcaldes que de repente a uno lo llaman y le dicen: oiga, Felipe, no tengo recursos ni siquiera para poder financiar los estudios técnicos, para poder postular a un fondo regional, de un puente, de un camino, de una escuela. Entonces eso es absurdo que los municipios más ricos no solamente sean más ricos porque tienen más recursos, sino que además son capaces de postular a mayor cantidad de proyectos. Entonces al final generamos una espiral de desigualdad territorial. Nosotros desde el Centro de Estudio Horizontal escribimos un libro que se llama Ciudad Justa, y que no solamente es para la ciudad, funciona también obviamente para el mundo rural, que es la idea de que así como creemos que todos los niños tienen que tener igualdad de condiciones para que vivamos en un país juntos, también los barrios tienen que ser igualitarios. Entonces yo creo que si usted me pregunta cuál es un desafío estructural de la democracia, es crear igual ciudadanía. Y la igual ciudadanía se crea cuando tú generas verdadera igualdad de oportunidades. Entonces, si yo como liberal quiero de alguna manera tolerar, no solamente tolerar, sino que promover la democracia, promover el emprendimiento, promover la innovación, claramente tengo que, para poder defender esa libertad de emprendimiento, incluso las desigualdades que se generan producto de esa innovación y el emprendimiento, tengo que poder atacar con mucha fuerza las desigualdades que se generan en el territorio y las desigualdades que se generan en las regiones, entre las regiones, y las desigualdades que se generan en los niños. O sea, la desigualdad en la infancia es probablemente la más brutal de las desigualdades. No solamente porque es injusta, sino porque además tiene implicancias de largo plazo. Y ahí creo que entramos en un tema no menor, que es la educación. Hemos transformado la educación en una simplificación y reduccionismo preocupante, donde el CIMSE de lenguaje y matemática se ha llevado todas las atenciones. Y desgraciadamente la cultura, la música y el deporte ha quedado completamente en segundo lugar. O ni siquiera en segundo lugar.
en 10º lugar. Entonces yo me pregunto, ¿no será importante empezar a pensar en un CIMSE de felicidad de nuestros niños? ¿No será importante pensar de que dada la fragilidad de nuestra sociedad, donde sabemos que muchas familias lo pasan muy mal, el deporte, la música y la cultura, como bien lo ha hecho Papa Genó en la Araucanía, deben jugar un rol esencial para la felicidad de nuestros niños? ¿Qué mejor protección para nuestros niños que un niño que está perteneciendo, por ejemplo, a un equipo de básquetbol o un niño que pertenece a una orquesta juvenil? Ese niño nunca va a terminar en la droga. Ese niño va a efectivamente florecer. Entonces, yo creo que estructuralmente en el modelo educativo chileno no hemos entendido el potencial que tiene la cultura y el deporte para el desarrollo de las habilidades del futuro de nuestros niños. Porque además les enseñamos cosas que probablemente en 10 años más van a estar completamente obsoletas. En cambio, las habilidades emocionales que requieren los niños, muchas veces no se las entregamos. Pongo un ejemplo, el doctor Monkever, en los años 70 y 80, fue muy exitoso en combatir la desnutrición infantil. Y hoy día Chile tiene uno de los índices mejores, incluso en el planeta, de baja desnutrición infantil. Sin embargo, ese mismo doctor Monkever decía que los niños necesitan un vaso de leche y también necesitan un beso en la mejilla. Y ese beso en la mejilla se refería al doctor Monkever metafóricamente en que necesitan cariño, necesitan en el fondo estimulación en la parte emocional, en la parte afectiva, que también llega al cerebro. Y creo que ahí nuestro modelo educativo está completamente al debe. Yo tuve la suerte de estudiar un año en Cuba y claramente creo que las cosas que, más allá que hay muchas cosas que no tenemos que copiar la Cuba, como la dictadura, pero sí hay cosas que hay que copiar la Cuba, como la importancia que le dan al deporte y a la cultura en la educación de los niños. Son elementos realmente centrales. Y el tercer elemento, para ir cerrando y abrir la palabra, abrir la discusión, mirando los próximos 10 años, creo yo que tiene mucha relación con nuestro desarrollo productivo, nuestra economía, el poder entender la importancia de nuestra región en la Araucanía, económica también del turismo, la riqueza cultural, la riqueza de nuestros pueblos originarios, y creo que ahí desgraciadamente estamos completamente al debe. Desgraciadamente la relación con nuestros pueblos originarios se ha reducido a un conflicto, cosa que creo que es un error, siendo que tiene un potencial gigantesco de enriquecimiento para nuestra región y para nuestro país. Los países desarrollados que han logrado avanzar en esta línea han sido tremendamente exitosos. Nosotros somos un país bastante parecido a Nueva Zelanda y creo que debiéramos tomar a Nueva Zelanda como un camino. No es automático, no es tan fácil. Pero Nueva Zelanda, tanto en materia de turismo, en materia de producción agrícola, en materia de integración con sus pueblos originarios, en materia de económica, en materia de poder generar efectivamente desarrollo, ha sido tremendamente exitoso. Y creo que eso es un modelo a seguir y entender de que Chile compite con el resto del mundo. O sea, aquellos que creen que el desarrollo de Chile se trata de simplemente subir más los impuestos y no se dan cuenta de que eso lo único que hace es que los ricos que nunca pierden saquen sus platas de Chile y se vayan a otros países. Porque esa es la realidad, la economía tiene esa dificultad. Si viviéramos en autarquía, es muy fácil. Tú los atrapás y no los dejás moverse. Y por eso creo que el aumento de impuestos que hizo el gobierno, que iba asociado más bien a bienes ilíquidos como las propiedades, era un aumento de impuestos interesante. De hecho, Alemania en su minuto, el famoso impuesto a los súper ricos, tuvo que retrocederlo justamente por eso. Entonces, aquí tenemos que tratar de entender de que Chile, necesitamos que ojalá vengan muchas personas a invertir a Chile, no que se vayan de Chile. La única forma de poder generar trabajo en sueldos dignos es que seamos un país que efectivamente permita que tengamos mayor competitividad a nivel mundial, certeza jurídica y que efectivamente muchos quieran venir a Chile. Ahora, con reglas claras, con cuidado al medio ambiente, creo que el tema de sustentabilidad es un tema central y ojalá que esta semana, de hecho vengo saliendo de reunión de comité, ojalá que en algún minuto podamos votar la ley de cambio climático, que es una ley que necesitamos, por mucho que seamos un país pequeño,
Esta semana afortunadamente aprobamos la ley de plásticos de un solo uso, que soy autor de una de esas leyes, que efectivamente impide que tú puedas seguir teniendo en los restaurantes, en distintos lugares, plásticos que se usan por una vez y después terminan en nuestros océanos. Entonces yo creo que ahí hay tres ejes, Juan Carlos. Uno, el tema político, de convivencia nacional, muy importante, y de liderazgo, para poder efectivamente generar clima de entendimiento. Dos, el tema social, que creo que tenemos que construir un solo Chile, y ahí creo que el Estado está al debe. Hemos transformado el Estado en una agencia de empleo para los partidos políticos, mucha mediocridad muchas veces en el Estado, en vez de poder ser un lugar profesional, donde tengamos educación pública de excelencia, donde tengamos, efectivamente el Estado debería ser un lugar reservado para los mejores, viniendo de todas partes y con más estabilidad en el tiempo. No simplemente que cada vez que cambian los gobiernos se cambian todos los funcionarios. Y tercero, el tema económico, que te insisto, creo que ahí también muchas veces el Estado es una piedra en el zapato, en el sentido que muchos emprendedores viven más bien ahogados por fiscalizaciones del Estado y no se sienten muy apoyados por el Estado, siendo que son los que generan los impuestos, son los que generan trabajo. Así que te diría que esos tres ejes para partir la conversación me parecen extremadamente relevantes, Juan Carlos. Muchas gracias, senador. Bueno, traslado la misma pregunta al senador Quintana. Me imagino que tal vez compartirá algunos puntos, pero también tendrá sus diferencias con otros y nos gustaría escucharlo. Senador, ¿dónde ve usted, dónde hay que priorizar los recursos, nuestra capacidad intelectual en el país de aquí a los 10 años? Gracias, Juan Carlos. Bueno, saludar también al rector, a Lino Borges y a todos quienes están en esta audiencia. Yo lo que entiendo que en esta parte se han formulado son dos preguntas y ambas en el contexto nacional. Son primero la política, cuáles son los temas que debe priorizar en el contexto actual, ¿no es cierto? El contexto en medio de la pandemia o post-pandemia, y áreas donde concentrar las capacidades intelectuales, materiales. Entonces yo lo primero que diría es que Chile vive hoy día un momento único en su historia. Tenemos un estallido que en cualquier momento puede reactivarse, del cual podemos hablar naturalmente, porque ese estallido tiene causa. No es que a alguien se le ocurrió salir a destruir o a mucha gente se le ocurrió salir a marchar. No, aquí hay causas de las cuales la política también tiene mucha responsabilidad en el pasado y en el presente. Y vivimos al mismo tiempo un proceso constituyente único en nuestra historia. Hoy día tenemos una constitución que cumple 40 años precisamente ahora, que no solo tiene un problema de legitimidad, sino tiene un problema de ejercicio. Y frente a eso, yo siento que nosotros o miramos esto como un problema, en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica con recesión, que va a superar incluso lo que fue la peor crisis, ¿no es cierto?, hace 100 años que Chile haya vivido. Entonces yo creo que todos estos elementos juntos a la política la deben ocupar en transformarlo en una oportunidad. La pandemia por lo pronto nos va a dejar tareas muy concretas como país, por lo tanto aquí ni los programas de gobierno tradicional, el actual, ni los eslogans, porque muchas veces tenemos una política vacía de frases, de eslogan, los niños primero en la fila, todas estas cosas que finalmente no se traducen en nada. Muchas veces incluso al momento de votar en el Parlamento uno ve inconsecuencias al respecto. Entonces yo creo que esta tentación de los últimos gobiernos, no digo solo de estos últimos gobiernos, de pensar que todo nace consigo y termina consigo mismo, y por lo tanto le pongo un nombre a los 4 años, Araucanía mejor, Chile, no sé, en fin, ¿para qué vamos? Todos han caído en eso. Yo echo de menos las estrategias regionales que teníamos en los años 90. Si vamos a hablar realmente de la transición, rescatemos lo mejor de la transición, aquellas cosas que hicieron de este país un país mucho más desigual. Entonces, cuando llega un gobierno y cree que, insisto, el mundo termina con él, claro, todos lo focalizan en 4 años y eso es completamente insuficiente. Entonces, hoy día tenemos desafíos distintos que nos deja la pandemia en materia social, por ejemplo, el tema salud, que dicho sea de paso, los alcaldes ya en diciembre, en la consulta que hicieron, cuando se anticipó lo que hicimos nosotros, Felipe también estuvo ahí, cuando convocamos desde el Parlamento, ahí radicamos la discusión, no fue los partidos llegaron después, me refiero al proceso constituyente. Y luego de eso, digamos, viene un proceso, bueno, ahí nos queda una tarea pendiente importante, el estallido.
y es el tema de las pensiones, una reforma previsional que hoy día nos está golpeando, y toda una discusión hoy día en el Parlamento del retiro del 10%, en fin, podemos, si quieren, entrar a esa discusión. Bueno, eso es consecuencia de temas que no han sido resueltos, y algunos creían antes, y creen todavía que no, sí, esto va a pasar rápido. Yo siento que aquí tenemos un estallido latente del cual no nos hemos hecho cargo, o no nos queremos hacer cargo. Salvo el proceso constituyente, es la única respuesta que ha dado el mundo político, de manera contundente, por supuesto, que es un proceso en curso. Entonces, digo lo anterior porque si finalmente lo que va a ocurrir en octubre es que llegue a ganar el apruebo, echamos una dimensión más política de la conversación, si se quiere, pero tiene mucho que ver con el futuro y con la pregunta que nos formula el rector. Si ese es finalmente el camino, insisto, bueno, ahí entendemos, y también lo preguntaba Juan Carlos, ¿cuál es la, cómo es esa arquitectura? ¿Cómo vemos, ¿no es cierto?, esa estructura institucional que el país debiera tener hacia adelante. Entonces, insisto, aquí hay desafíos pendientes que surgen, que aparecen en medio de la pandemia. Salud, por ejemplo. Nosotros tenemos hoy día un derecho constitucionalmente muy vago respecto a la salud. Que puede decir, no, si la salud está establecida en la Constitución, sí, lo que dice la Constitución respecto a la salud, a propósito de la pandemia que vimos y 10.000 personas que han fallecido. Lo que tenemos ahí es el derecho no recurrible. Solo se puede recurrir, de acuerdo al artículo 19, número 1, a través del derecho propiedad, una cosa muy absurda. Eso es lo que contiene la Constitución actual en materia de salud. Porque cuando estos temas se conversaban 2 o 3 años atrás, yo lo planteé hace 5 años atrás, fue muy criticado por osar hablar de estos cambios estructurales. Y sucede que, claro, la respuesta es no, pues está en la Constitución el derecho a la salud. Pero ¿y por qué la gente cuando tiene un problema de salud tiene que finalmente terminar recurriendo por la ISAPRE? Bueno, porque tiene que finalmente tratar de mover el derecho a propiedad, porque eso es lo que realmente está contemplado en la Constitución. Nosotros hoy día tenemos 600 caracteres en la Constitución para referirnos a la salud. Entonces, ahí hay una cosa muy diluida. Hay que establecer con claridad el derecho a la salud en la Constitución. Pero junto con ello, creo que otra tarea que nos instala, ¿no es cierto?, esta pandemia, es que debemos tener un fondo único de salud con carácter solidario, en donde las ISAPRES sean simplemente un complemento a la salud para quienes puedan pagar. Pero tiene que haber un fondo único solidario, nosotros tenemos que ser capaces de verlo hoy día. Tenemos un sistema de AFP que se cae a pedazos. Esto no es nuevo, ¿cierto? No solamente la política lo ha dicho, el NOMA de AFP y la ciudadanía lo viene planteando hace años. Entonces nos ponemos grandes los ojos y creemos que el país puede seguir como si nada, o bien entendemos que aquí hay una tremenda oportunidad con todo lo que se nos ha juntado. Yo te digo que si finalmente en octubre gana la prueba, Chile va a ser el único país del mundo que va a poder redactar una constitución, en democracia por supuesto, como se deben hacer las constituciones, después del coronavirus. ¿Ah? Y eso yo creo, ¿cómo eso no va a ser una oportunidad? Eso va a requerir concentrar toda la energía como país. Entonces, por supuesto, también tendremos que hacernos cargo, Juan Carlos, de todos los temas de pobreza que van a quedar pendientes. O sea, nuestra Araucanía, tú sabes, tiene un 28,5% de pobreza multidimensional, que claramente se va a ver aumentada después. Tenemos un 17,2% de pobreza de ingresos, el doble, 8,6% el promedio, según la CACEN última del 2007, 8,6% el promedio nacional, nosotros tenemos el 17,2%, el doble de pobreza de ingresos. Todo eso se nos va a disparar. Entonces creo que ahí tenemos una tarea pendiente, la política, ponernos de acuerdo, pero en grande, de acuerdos en grande. Y ahí tenemos que todos dejar un poquito nuestra ideología, así como hay que abandonar programas de gobierno. En el futuro tendremos que hacernos cargo de desafíos distintos. ¿Cuáles son las áreas, las capacidades intelectuales, materiales, que tu pregunta, que habría que hacer? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que cambiar el modelo, definitivamente. Y si no entendemos eso, estamos sonados. ¿Ah? Tenemos que cambiar el modelo. Chile no resiste más ser un país que solo en nuestra región extractivista de recursos naturales, como la celulosa, sin agregar valor a aquello. Tenemos una tremenda potencialidad en energías renovables, exportar combustibles limpios, hidrógeno como país, en fin. El cielo abierto, la astronomía tiene un tremendo potencial, eso también vincula directamente a las universidades, desarrollo sostenible. Creo que en eso tenemos que avanzar nosotros, no solamente un país exportador de cobre en bruto. Yo creo que ahí ese ciclo se cerró, ¿ah? Y falta que la política se dé cuenta y esté dispuesto a asumir esa innovación. Nosotros nos comparamos con los países de la OCDE, los 34 países. Somos el único país de la OCDE, Juan Carlos, que después de 40 años, justamente en el modelo actual Constitución del 80, sigue haciendo exactamente lo mismo, sigue con el mismo modelo matriz productiva, modelo exportador, no ha hecho nada, no ha agregado valor. En nuestra región de la Araucanía, ahí estamos con los pinos, con las forestales, la industria forestal, protegiendo la industria forestal todos los días. Teníamos antes, ¿no es cierto?, el famoso 701, se suspendió, ahora viene un proyecto, ¿no es cierto?, para
penalizar para crearle un delito especial a la industria forestal, francamente eso no existe en el Chile de hoy. Nosotros hoy día tendríamos que estar en apoyo a la universidad, estudiando los suelos, dando un mejor uso, ¿no es cierto?, a los suelos para transformarlos en suelos agrícolas productivos, y ya no para el grano, lo dice el presidente de la SOFO, ya ni siquiera para el grano, sino para los frutales, para la quinoa, para todo lo que es la alimentación sustentable, orgánicamente sostenible. Alimentación limpia, por supuesto. Y eso nuestra región tiene un sello de identidad que claramente no lo ha trabajado. Y no lo ha trabajado en otras cosas porque las universidades de la región, como muy bien lo reconoció el rector Alito Borges, cuando yo invité como presidente del Senado hace algunos meses atrás, en la misma semana del estallido, a un diálogo con todas las universidades, el rector Borges y un decano que estaba de educación que fueron tremendamente autocríticos respecto de que las universidades no hayan estado sintonizadas en esto. Y yo creo que tienen también una tremenda oportunidad para estarlo. Pero, de lo que hace la universidad, me voy a adelantar la pregunta del próximo bloque, respecto de intervenir de mejor manera las universidades en el proceso, en el territorio. Bueno, está en vinculación con el medio. Felipe lo sabe porque hemos legislado respecto a esto. La vinculación con el medio es probablemente aquella dimensión por las cuales se evalúan las universidades que va a tener mayor preponderancia en el futuro para los efectos de obtener la acreditación. Entonces yo veo, me van a perdonar el rector, no se enoje conmigo, yo tengo un tremendo cariño a esta comunidad educacional, pero veo en la vinculación con el medio más bien un mirarse. Todos son objetivos hacia fortalecernos adentro, la coordinación, yo parto de la base que está hecho. Entonces, ¿cuándo sacamos territorio a nuestros estudiantes? No solo hacer la práctica, no solo el servicio social, en todas las áreas. Si nuestros estudiantes no conocen la pobreza que tenemos en esta región, la pobreza que va a tener futuro, el conflicto, la temática mapuche, esta es una región, la única en Chile, que tiene un problema de exclusión. Si ese 31,7% de nuestros habitantes, que corresponde exactamente a la población mapuche, que vive bajo los niveles de pobreza, que vive en la exclusión, si no entendemos que ahí tenemos un problema serio como país, bueno, cuando lo abordamos, yo creo que las universidades tienen una tremenda oportunidad de relación con el medio. Yo subrayo eso, salir a terreno. Yo creo que las universidades todas, no digo solo la Universidad Católica, han estado siempre trabajando con los gobiernos, pero básicamente los términos de referencia que les ponen los gobiernos, la lógica, la música que le ponen los gobiernos. Quiero un programa PASA, fantástico. Yo celebro porque esta es una universidad que tiene el mayor compromiso social con su región en Chile. No hay otra, la Universidad Católica de Temuco. La cantidad de jóvenes del espacio está muy bien, pero normalmente estamos tomando las cosas que los gobiernos de turno nos dicen que hay que hacer, y claro, eso significa recursos, profesionales, apoyamos. Pero ¿en qué momento nosotros le señalamos el camino? La universidad le dice, ¿sabe qué? No, la cosa por acá. Se hizo algo de innovación para regiones no mineras con el Fondo de Innovación y Competitividad, más de una beca, y eso quedó ahí. Yo siento que ahí tenemos que retomar ese trabajo. En fin, creo que hay altas oportunidades en el plano regional. Creo que las universidades pueden contribuir también en los temas de la digitalización. Yo siento que modernización del Estado fundamental, digitalización son áreas en donde las universidades deben contribuir. Voy a poner una experiencia. El año pasado nosotros nos apoyó mucho la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile, en lo que es senador virtual. Y creo que hoy día tenemos que seguir trabajando esas plataformas. Y aquí todas las universidades tienen una oportunidad. Vinculación con el medio también puede apuntar a eso. La gente hoy día quiere que el Parlamento discuta temas que le hacen sentido a ellos. Y no sé, pues nosotros presentamos un proyecto ahí de petition, por ejemplo, con el modelo británico, para que con la cantidad de 10.000 firmas puedan hacer que la política entienda que el proyectito que todos los días estamos viendo no tiene ninguna realidad con los problemas estructurales que viven los chilenos. Y bueno, tratar de que eso también fuerce a instalar otro debate. ¿Qué ámbitos del Estado deben ser parte de la modernización? Te reitero, todo lo que es digitalización, todo lo que es participación. Mira, voy terminando con esto, Juan Carlos. Creo que el mundo de hoy es un mundo mucho más horizontal, y creo que el direccionamiento vertical al cual estábamos acostumbrados en los siglos XIX, XX, eso no va más. Y no va más porque la sociedad hoy día está interconectada de otra manera, con medios tecnológicos y digitales, y por lo tanto aquí la colaboración es importante. Lo que hace el Ministerio de la Cultura, tú tienes consejos para cada una de las decisiones. Lo que hace incluso el Ministerio de Hacienda, con el comité de expertos para fijar el precio del cobre, para la balanza estructural del déficit estructural. Lo que está haciendo el ministro París, que venía haciendo antes el Ministerio de Salud con el Consejo Asesor, esa va a ser la tónica. Yo espero ver la Católica, no sé, una idea nomás, apoyando a los gobiernos regionales, el Consejo Regional, en el presupuesto de la región. Pero ¿quién le da sustento técnico? Yo siento de verdad que las universidades todavía son muchas las áreas donde pueden avanzar por de pronto mejorar la oferta académica. Nos acostumbramos a seguir con la carrera que era fácil de implementar, pero los cabros están ahí con una tendencia a la baja en lo que es mano de obra, porque
porque esos empleos se están perdiendo, pero hoy día tener nuevos empleos. Entonces, viene aquí toda una reconversión, un alto grado de capacitación y reconversión de recursos humanos. Y si no son las universidades las que lo impulsan, ¿quiénes? Yo veo, si me apuro y con esto termino, cuáles son las profesiones o las competencias para el futuro. Desarrollo de software, astronomía, y las universidades tienen que empezar a desarrollar esos programas, análisis de Big Data, ingeniería ambiental, que la Católica lo tiene, seguridad de la información, gestión de residuos sólidos, que es un tema no solo de esta región, muy sentido todo el país, genética, comercio digital, es un tema central. ¿Y dónde estamos preparando a la gente en comercio digital? Salud mental, no solo por la pandemia, pero se nos acentúa este problema, la nanomedicina, en fin, son algunas de las áreas que yo creo que es fundamental para esta nueva etapa de desarrollo de Chile y de la universidad. Muchas gracias, senador. Tocó varios temas y abordó muchas de las preguntas que se venían más adelante, así que vamos a volver a tocar sobre lo mismo para poder ir profundizando, pero no puedo dejar de preguntar a ambos frente a algo que usted también mencionaba, que tiene que ver con que, y ustedes fueron protagonistas en noviembre de un acuerdo nacional que abrió la puerta a iniciar un proceso constituyente. Y aquí quisiera hacer una pregunta como bien puntual y bien específica en relación a eso. Atendiendo el contexto en que nos encontramos, donde la presidencia pareciera que está bien alicaída, bien golpeada, siempre se ha caracterizado el sistema político chileno por un presidencialismo muy fuerte, me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuál es la forma de gobierno derechamente que ustedes ven para el futuro en este país? El senador Quintana, viendo en la prensa, ha manifestado cierta simpatía, pareciera, con el presidencialismo. Al senador Kass y a Evópolis lo hemos escuchado por hacer un diseño de una constitución más bien reducida en muchos otros aspectos. Entonces, concretamente, y aquí les pregunto, y atendiendo el tiempo que siempre nos va quedando y los temas que nos van quedando, tratando de hacerlo lo más breve posible, ¿qué forma de gobierno ven para este país? ¿Ven que hay un cambio en esto, atendiendo a su vez el contexto que hoy día nos encontramos? Senador Kass, lo escuchamos. Yo claramente creo que hay una discusión que siempre es legítima sobre el tipo de gobierno que tenemos. Hoy día tenemos un sistema presidencial, uno podría pensar en un sistema semipresidencial, evaluarlo, uno podría pensar en otros esquemas, pero yo honestamente creo que aunque tuviésemos un sistema relativamente distinto en su gobierno, yo creo que el gran drama que tenemos es la gran reforma del Estado que nunca llegó. Y la gran reforma del Estado que yo vengo escuchando desde hace el año 97. Me acuerdo que era Ricardo Lagos con Orrego, quienes en ese minuto ya partían los primeros pasos. Y esto yo creo que es una cosa que generaría mucho consenso de izquierdas, derechas y transversalmente, porque un Estado fuerte, en el sentido positivo de la palabra Estado fuerte, es muy conveniente para todos. O sea, es un absurdo que hoy día la educación pública no la podamos ejercer con una calidad similar o mejor a la privada. Siendo que además hoy día la educación pública gasta por niño del orden de un 50% más que la educación particular subvencionada. El otro día hablaba con Tomás Recart, que es fundador de una fundación que se llama Elige Educar, y me decía, mira, los directores de escuelas públicas no tienen ninguna facultad de poder efectivamente liderar un proceso educativo. No tienen facultades de poder elegir a sus funcionarios, de poder armar equipos, de poder liderar procesos. Entonces, la gran reforma del Estado, y lo peor de todo es que sí tuvimos un Estado muy positivo, muy serio en materia económica. O sea, el Banco Central de Chile es probablemente uno de los bancos centrales más respetados del mundo. Pero si tú te vas a la educación pública chilena, no pasa lo mismo. En la salud pública, los directores de hospitales cambian 85% de los directores de hospitales cuando cambia cada gobierno. ¿Qué culpa tienen los enfermos de eso? Y aquí, perdona que le diga, pero la utilización del aparato público. Y yo no digo que los políticos no tengan que tener ministros. Los ministros obviamente son políticos. Pero explíquenme por qué el director del Instituto Nacional de Estadística tiene que pertenecer a un partido político. ¿O por qué el director de impuestos internos tiene que pertenecer a un partido político? Por suerte, en algunos casos se ha mantenido, pero la alta dirección pública, que nace de un problema gravísimo como fue el Mobcate,
después quedó a medio camino, porque siempre se sigue utilizando igual, es permeable la alta educación, la alta dirección pública a la influencia política. Entonces, y aquí hay un tema bien de fondo, que tenemos dos Chiles. El Chile de los que podemos, si ustedes quieren, prescindir del Estado, y el 90% de los chilenos que no puede prescindir del Estado, que tiene que hacer las colas, que tiene que conformarse con las listas de espera en salud. Entonces, yo ahí tal vez tengo un matiz con Jaime, que creo que la nueva Constitución, más allá que un debate legítimo, importante, no va a solucionar este problema. Y este problema tiene que ir de la mano con la nueva Constitución, o sea, es un proceso complementario. La reforma del Estado, y todos los partidos políticos tenemos que hacer un gesto de decir, ¿sabes qué? Ya, independiente de quién gane, de verdad vamos a ser ciegos al tema de los servicios públicos. Y la segunda reforma del Estado que tenemos que hacer en serio es la que yo decía hace un rato, los municipios. O sea, no puede ser que el municipio de Cholchol, el municipio de Carahue, el municipio de Lonquimay, tengan un ingreso por habitante para resolver las necesidades de sus habitantes, que son los que más tienen necesidades, que equivalga a un 10% de los recursos que tiene un municipio como Las Condes y Vitacura. O sea, perdónenme que les diga, yo puedo tolerar que alguien que le ha ido bien en la vida tenga una casa más grande, un auto más grande, pero ¿por qué tengo que tolerar que esa persona además viva en un municipio que tiene 10 veces más recursos? Tenemos municipios que tienen drones, que tienen museos de cera, que tienen buses eléctricos gratis, que viven en Suiza. Y tenemos otros municipios, le insisto, y aquí de hecho el alcalde, su señora es alcaldesa de Vilcún, la alcaldesa de Vilcún tiene que hacer magia, tiene que administrar pobreza. Y todos los alcaldes, excepto tal vez un par en la región, tienen que administrar pobreza. Entonces, oye, y esto está también en el centro del malestar del 18 de octubre, porque en el fondo, esta es una desigualdad que amplificamos desde la política. Si eso es lo brutal que tiene, es que desde la política amplificamos una desigualdad y nos acostumbramos a ella. Es verdad que el Fondo Común Municipal algo hace, pero es completamente insuficiente. Mira, en países desarrollados, los municipios administran un 30% de los recursos públicos, un 30%. En Chile un 15%. Oye, y además usted le pregunta a la gente, ¿en quién confía más? En los alcaldes. O sea, el localismo, nosotros que hablamos mucho de descentralización, hay que descentralizar, y ponemos muchas fichas en el gobernador regional. Cuidado, yo soy a favor del gobernador regional, pero tengo mucha más fe en los alcaldes. O sea, si yo tuviese que... yo soy a favor de que tengamos gobernadores regionales, lo he apoyado en todas partes y me parece muy bien. Pero si usted me pregunta a mí, ¿cuándo la ciudadanía va a empezar a creer más en la política? Es cuando vea a un alcalde que tiene recursos, que está presente, y los alcaldes tienen una virtud, que independiente del color político, los alcaldes trabajan en general muy cerca a la gente, muy cercano a la urgencia. Entonces, yo soy partidario de que volvamos a las provincias en Chile, así si usted me pregunta cuál es el sistema ideal para mí, que en vez de regiones tengamos provincias, porque además Malleco ha sido completamente olvidada, producto de que ya sabemos la historia. Yo creo que las provincias son el verdadero unidad territorial política chileno histórico. Creo que deberíamos tener 4 macrozonas, porque obviamente tienen que haber algunas macrozonas en Chile, esto lo he conversado con el expresidente Ricardo Lagos también, y creo que deberíamos tener municipios, y aquí me van a retar algunos, un poquito más grandes. O sea, creo que los municipios no pueden haber municipios tan chicos, porque si no el municipio tampoco tiene escala. O sea, yo haría algunos municipios un poco más grandes, unir un par de municipios por aquí y por allá, alcaldes empoderados y con las lucas iguales. Que el alcalde de Las Condes tenga las mismas lucas que el alcalde de Cholchol. Imaginémonos a Chile por un segundo así. Sería otro Chile. Eso es lo que creo. Gracias, senador. Le sumo un punto que ha tocado también el senador Kass a la pregunta que hacía inicialmente senador Quintana, el tema de la modernización del Estado, o sea, no solamente la forma de gobierno, sino
qué elementos de modernización del Estado se requieren en este repensar que va seguramente a involucrar este proceso constituyente. Bueno, Juan Carlos, yo creo que efectivamente puede que tengamos más coincidencia aquí con Felipe que en la primera parte, porque bueno, aquí hay mirada menos ideológica, naturalmente, y es natural que así sea, es normal, que en lo que es la mirada país. Estamos hablando de organización del Estado, régimen político. Yo primero aquí soy claro, creo que el hiperpresidencialismo chileno no da para más. Entonces, si me dijeran, en el caso que gane la prueba, y después qué es lo que viene, en esta arquitectura institucional, yo solo alcancé a decir que creo que es importante estos consejos, en toda la instancia, donde una de las principales asignaturas, aquí estamos con la universidad, una de las principales asignaturas reprobadas por la política, son muchas, pero tal vez la principal es la participación. Nosotros lo hemos hecho muy mal la participación, por de pronto, con 1979, estamos obligados a implementar nosotros, igual que el gobierno, y no lo hemos hecho. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema. Entonces, consejo en toda la instancia. ¿Ah? Y ahí las universidades, por supuesto, ¿quién mejor para aconsejar que las propias universidades? Ya he dado un ejemplo que podría ser en el gobierno regional. Pero junto con eso creo que hay que terminar con el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile, que nos ha hecho mucho daño. ¿Ah? Todo el presidente. O sea, no son las cadenas presidenciales, es una cuestión ya grosera, obscena. ¿Ah? Un presidente que hace cadena, incluso para decir, con estos minutos vamos a repartir las cajas. O sea, por favor. O sea, yo creo que hay veces que los gobernantes tienen que replegarse un poquito y dejar a sus ministros que se desplieguen. Eso no ocurrió en el último tiempo. Entonces, creo que el hiperpresidencialismo, más que por la imagen, es por las decisiones que se toman, creo que nos ha hecho mal como país. Hoy día lo que tenemos en el fondo es un parlamentarismo de facto. O sea, querámoslo ver o no. O sea, lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados con el proyecto del 10%, y hay otros proyectos más. A mí los que son inconstitucionales, te confieso, aquí alguna gente de mi sector se enoja. Yo lo separo, no es el caso del 10% porque no es inadmisible, es una reforma constitucional, por lo tanto es completamente admisible. Otras cosas son cuando tú entusiasmas a la gente y dices, no, vamos para adelante, vamos que se puede, cuando es abiertamente inconstitucional y tenemos un tribunal constitucional delegado a la Constitución del 80, sabemos que ahí se va a estrellar. Y después, ¿quién pone la cara cuando entusiasmamos a 20.000 mujeres que necesitan el postnatal? Y si después no, hicimos lo posible, pero fue el Tribunal Constitucional que lo echó abajo. Yo creo que ahí la política tiene que ser responsable. Si no ahondamos nosotros en la crisis de confianza. Entonces, dicho lo anterior, hay un tercer tema en esta movilización que es el tema de los municipios. Y yo no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea Felipe. Creo que tenemos un problema serio como país. Y aquí voy a volver a echarme encima a algunos de mi sector. ¿Por qué? Porque cuando yo he planteado que iremos bien lo que vamos a hacer en gobernadores regionales, porque estas cosas se hacen una vez y después no las podía arreglar nunca más. Mira, yo estaba en básico, no sé si cuarto básico, cuando estaba la Constitución del 80, era más chico todavía, cuando aparece la Constitución del 80, y lo primero que nos cuentan estos libritos que dan los colegios verdes, colegio público, gente mutua, era Chile es un país regionalizado con 13 regiones y una área metropolitana. Eso, lo primero que la primera definición de una constitución es la regionalización, la descentralización, cómo eso se expresa. Entonces nosotros aquí tomamos una decisión antes, Bachelet, no es que se haya equivocado, lo que pasa es que ella nunca pensó que el pueblo chileno, en el estallido, iba a llegar tan lejos con un proceso constitucional nuevo. Y nosotros le vamos a decir ahora a los constituyentes, ¿saben qué? Ustedes llegan hasta ahí nomás porque esto ya la política ya se puso de acuerdo y lo hicimos, los gobernadores regionales. Claro, hay sectores de gente de mi sector que se enoja porque, claro, probablemente esta región, a lo mejor el mundo de la centroizquierda tiene una mejor opción, pero que aquí no estamos pensando en la calculadora, estamos pensando en el candidato actual o la candidata tal o cual. Tenemos que mirar con perspectiva de región. O sea, yo digo, el conflicto que tenemos en esta región, como se dice, yo no pille confesado con la nueva región, los gobernadores. Porque tú tienes hoy día, como sea, más allá del norte, una autoridad fuerte que concentra las facultades de gobernador, de intendente y ejecutivo del gobierno regional, es decir, representante del presidente, jefe de los CEREMI y al mismo tiempo responsable de la billetera fiscal en la región. Eso se separa en dos sombreros. Entonces, cuando venga el conflicto después, yo lo quiero dejar simplemente contarse de esto, porque no tampoco las universidades han checado ningún estudio, ningún paper hace 2 años atrás cuando y esta advertencia la hicimos nosotros. Saben que cuidado, al revés, tuvimos un ex rector delegado, ¿no es cierto?, Fonbaer, que decía, échale para adelante, vamos, que se puede, sabiendo que la actual ley de gobiernos regionales tiene serias deficiencias. Por favor, si lo único que transferimos fueron competencias en tránsito, en cultura, en algunos temas de emprendimiento, y claro, sería el gobernador regional no tiene ninguna atribución en materia de seguridad. Cuando quede un conflicto grande, se van a tirar todos la pelota. Yo simplemente quiero dejar contar, pero insisto, lo advertí. Sé que esto no es posible hacerlo,
porque nadie quiere pagar cuotas. Este es un tema que en el gobierno todo el mundo sabe, en la oposición todo el mundo sabe que está mal hecho, pero otro problema de la política, pero nadie quiere pagar costo político, porque también tú tenías los matinales que te fijan una línea y todos bailan al mismo serie, seamos claros. La televisión también hace con algunos un uso desproporcionado a la fuerza, porque sabe que tiene mucho poder de penetración. ¿Ah? Pero en este país la televisión está cumpliendo un rol importante. Quiero dejar con toda la claridad. Se habla de Teleeduca. ¿Ah? Todos vimos con el bombante, el ministro Figueroa anunciando, ¿no es cierto?, el tema de Teleeduca. El porcentaje de niños que están conectados a eso de primero a cuarto básico es mínimo. 1 de 3 niños en Chile, según la encuesta del Ministerio, ha pasado una vez por ese programa. Cero impacto, porque lo que no se puede sacrificar son los matinales, porque ahí está la línea de influencia política. Y no digo influencia política para este gobierno, no. Seamos claros, el tema del 10%, el 10% retiro de la PP lo puso Canal 3, con mucha fuerza y una línea editorial, político, ellos instalaron el tema del 10%. Y está muy bien, y yo estoy por apoyarlo. Pero también me gustaría que hubiesen llevado también a otros economistas, gente lado que mirar todo lo que esto significa. Hoy está todo el mundo entusiasmado con el 10%, como si se resolvieran todos los problemas para hacer, y la verdad es que no es así. Yo estoy por apoyarlo, porque creo que es una oportunidad también por desmantelar todo el sistema de AFP. En fin, yo termino, creo que el tema municipal, hay que hacer un reacomodo en las atribuciones. Cuando tú, seguramente así va a ser, se van a elegir gobernadores, pero los municipios, y ahí coincido con Luis Felipe, van a quedar todavía mucho más postergados, ¿ah? Porque las atribuciones van a quedar más bien en esta esfera intermedia, entre partijas, de distribución del poder y los recursos. En fin, yo siento que nos falta mucho, antes Juan Carlos termino con esto, mucho más debate. Creo que si todo va a ser redes sociales, si todo va a ser pocos caracteres, creo que finalmente el país pierde. Mira, todas las encuestas muestran que la clase política tiene una valoración mucho mayor en Brasil, en Argentina, en México, países que ante cualquier indicador, o sea, claro, la política nuestra cometió muchos errores, y hubo no solo errores, delitos y cosas que no se hicieron bien en el pasado, financiamiento ilegal de la política por de pronto. Pero yo creo que el tema es que no estamos haciendo las discusiones de fondo, por eso que tenemos hoy día esta mala imagen. Y yo creo que también aquí necesitamos el apoyo de todos, particularmente en la universidad, necesita una muy buena oportunidad y también imagen. Gracias, senador. Bueno, me han adelantado un poco que enfocarnos un poco en el tema regional. Dirijo la pregunta también en relación a este nuevo paisaje político que se va a construir con los nuevos gobernadores que van a entrar eventualmente con la elección del próximo año. Bueno, si todo se da, ahora ya no hay nada, no hay que dar por cierto nada en este contexto, por lo visto. Pero y así me están llegando algunas preguntas que están vinculadas a lo que tiene que ver con el desarrollo de la región, y voy a aprovechar, y está abierto el medio para que puedan hacer las preguntas, una pregunta que dirige el rector, que señala lo siguiente: el desarrollo de la región y el país en una economía abierta debe generar reglas claras para los capitales extranjeros. Pero ¿cómo generamos desarrollo a partir del conocimiento propio? Si la inversión de I+D del PIB que no supera el 0,3%. ¿Qué proponen, y aquí nos hace la pregunta, qué proponen ustedes, senadores, en este sentido? ¿Ah? En lo que respecta finalmente al desarrollo de la región y finalmente a la inversión que se hace en I+D. Senador Castro, lo escucho. A ver, yo creo que claramente acá hay una necesidad y parte de la estrategia de los próximos 10 años, de entender de que la tecnología, la innovación, la ciencia va a ser sin lugar a dudas lo que va a determinar la riqueza, el desarrollo de los países. Eso lo entendió China, lo entiende Europa, lo entiende Estados Unidos. Nosotros además tenemos condiciones naturales que son bien únicas. Nuestra inversión de I+D es verdad que es reducida, pero aunque la aumentáramos mucho, dado que somos un país muy chico, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, el desafío de nosotros no es solamente aumentarla en el porcentaje de nuestro PIB, de nuestros recursos, sino que traer mucha I+D de otros países hacia Chile. O sea, nosotros somos un laboratorio natural, tenemos uno de los cielos más abiertos del mundo, tenemos una de las riquezas naturales impresionantes, tenemos un océano realmente también de lujo. Tenemos un acceso estratégico al polo sur. Tenemos una capacidad de transformar a Chile
en un puntal de la ciencia mundial. Y es ahí donde yo siento que tenemos una oportunidad tremenda. Porque te insisto, si tú multiplicas el porcentaje de nuestro, dado lo pequeño de nuestra economía, porque somos 17 millones de habitantes, porque en el fondo somos un país chico, la única posibilidad que tenemos de estar en la frontera es hacer grandes alianzas con otros países del mundo y con otras universidades del mundo. Y ahí creo que esta universidad, la Universidad Católica de Temuco y el mundo universitario, sí tiene un rol que cumplir central. O sea, la única forma de que Chile no se quede atrás es que entendamos que más que quedarnos mirando el ombligo, más que quedarnos mirando en el fondo, peleando entre nosotros, no hay mejor estrategia de poder salir adelante que entender de que nuestra riqueza, en un país que además es muy respetado por el mundo entero, somos un país que tiene una posición estratégica en el mundo, producto de muchos años de respeto del mundo internacional a lo que ha ocurrido en Chile. Entonces, yo te diría, Juan Carlos, que incluso la región de la Araucanía es probablemente una región privilegiada en esto. Y aquí nuestros pueblos originarios también juegan un rol central. Mira lo que ha hecho Costa Rica. Buena parte del desarrollo económico y social de Costa Rica se basó en el turismo, una industria que mucha gente la mira como algo menor. De nuevo, siendo un país chico, abierto al mundo, con buena conectividad aérea, más allá de que la pandemia nos tiene completamente en el suelo y paralizado la conectividad aérea, creo que la Araucanía debiera proyectarse al mundo en sí misma como región con una estrategia similar a lo que hizo Costa Rica. O sea, ni siquiera esperar a que Chile lo haga. Tenemos una naturaleza increíble, tenemos una riqueza cultural increíble. O sea, realmente no creo que haya otra región en Chile. Quizás Aysén podría competirnos, y obviamente la riqueza que tiene Magallanes también es otra región que es competitiva. ¿Para qué decir lo que pasa en el norte? Pero es un absurdo, y ahí tenemos que hacer un mea culpa como región, de que de los extranjeros que llegan a Chile, el primer destino sea Torres del Paine y el segundo destino sea San Pedro de Atacama, y que nosotros no hayamos logrado ser competitivos en aquello. O sea, ahí tú tienes que los extranjeros ya llegan a Chile, o sea, ya estamos en el mapa, y nosotros teniendo una riqueza natural y una riqueza cultural que no tiene ninguna región, no tengamos ese mismo nivel de flujo, y que además el turismo tiene una virtud, que es una industria que reparte. A diferencia de la industria extractiva, esta es una industria que reparte, y desde el artesano hasta el dueño del hotel tiene una cadena de círculo virtuoso que se necesitan mutuamente, por lo tanto es sustentable. Yo creo que realmente ahí hay un desafío no menor de desarrollo productivo regional que estamos dejando a un lado. Senador, quisiera agregar a la pregunta que hizo el rector y agregarles y manifestársela al senador Quintana, una que hace el colega Fernando Peña, que nos dice: pensar el futuro de forma sustentable, tenemos que tener instrumentos y mecanismos que permitan trabajar adecuadamente en y desde las regiones. Y nos señala, lamentablemente la agenda de fortalecimiento de la regionalización ha tenido muy poco avance en los últimos años. Por ejemplo, dice, los mecanismos de traspaso de competencias o recursos a los GORE o a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, llevada a cabo luego de un proceso intenso de discusión, consulta pública, fue retirada de Contraloría en marzo del 2018. Y a la fecha no se conoce si habrá modificaciones. Entonces aquí nos pregunta derechamente, ¿es posible que nos puedan entregar información sobre estos temas y desde su rol puedan gestionar avances con el traspaso de competencias a los GORE y a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial? Le agrego esta pregunta porque está muy asociada también con el desarrollo regional, senador. Y nos gustaría que en esta idea del área, de la idea de la inversión en términos de desarrollo, pero a su vez también acompañado de una política y la entrega de competencias a las regiones para poder desarrollar estas capacidades que eventualmente tiene la región y que una nos detallaba el senador Kass, que era el turismo, por ejemplo, que era una herramienta importante. Lo escucho, senador. Sí, muchas gracias. Yo insistiría en que nosotros tenemos que cambiar la matriz productiva que tenemos. Cuando cambiamos el modelo de desarrollo, no es que todo se venga abajo, no estamos hablando de eso.
pero evidentemente este sello que tiene Chile, un país extractivista de recursos naturales, sin agregar valor, es un tema que no da para más. Porque incluso en el cobre tú puedes hacer mucho más. Incluso en el litio puedes hacer mucho más. Hoy día, con los acuerdos de París de hace 3, 4 años atrás, se nos viene todo lo que es la industria de la electromovilidad. Estamos fabricando en el mundo 1 millón de autos eléctricos y de aquí a los próximos se requieren fabricar 50 millones de autos eléctricos. Chile tiene no solo litio, tiene cobalto, tiene hierro, tiene todos los materiales para la batería. Entonces, eso es valor agregado, un ejemplo concreto. Y eso vamos a tener que iniciar esa discusión. Eso a nivel país. Evidentemente que a nivel regional también, o sea, una economía basada en la innovación y la competitividad. Por eso ponía el ejemplo de lo que se hizo con las regiones no mineras, con un fondo, pero eso se desaprovechó muy poco, porque solo nos fuimos a proyectos de investigación para seguir con los granos, cuando todos los agricultores te dicen que eso ya no va más. Hay que hacer una reconversión a la fruta, a la quinoa, a los alimentos orgánicos sustentables, como región, te digo. Entonces, como país, creo que cuáles serían las principales áreas productivas a desarrollar. Claramente minería sostenible, energías limpias, alimentos procesados y agroecológicamente sustentables. El turismo, qué duda cabe, para esta región es fundamental. Mira, pasó colado, hace 2 años atrás la UNESCO nos declaró en esta región el primer geoparque en Chile, ¿ah? Con toda la riqueza geológica que eso tiene. Yo ahí siento que tendríamos que estar todos mirando cómo potenciamos, que hay un valor agregado, eso es nuevo. Y el turista, claro, hoy día tenemos una situación crítica, y está el subsecretario de Turismo en la región, y decía que la pérdida de visitas es del 80% de la región, y se canceló, imagínate, hasta los quienes iban a venir, hasta la ocupación hotelera para lo que va a ser la observación del eclipse en el 14 de diciembre. En fin, creo que nosotros como región tenemos que ser capaces de transformar la institucionalidad pública también. Se lo he dicho a algunos rectores que tienen carreras de agronomía, o sea, el INDAP no sirve. Tenemos que hacernos cargo, esto es un tema súper transversal, no da el año, el INDAP, para la institucionalidad, para apoyar a los pequeños agricultores, menos aún un proceso de reconversión es tremendamente rígido. Presta plata para la siembra, para el cultivo, pero hoy día hay un problema de mayor necesidad de capitalización todavía. Simplemente planteo este tema. Creo que el desafío que nosotros tenemos como región que es central el tema digital. Que la brecha digital es enorme. Si nosotros no superamos eso, nosotros vamos a seguir produciendo desigualdad como región. Lumaco, una comuna donde se han hecho muchos esfuerzos, el municipio del alcalde Painequeo, pero ¿qué es lo que tú ves ahí? El 18% de los niños no tiene, solo el 18% de la población tiene acceso a Internet, versus Vitacura, que tiene el 90%, que esa es la gran brecha que hay en Chile. A propósito también de los municipios con plata, yo concuerdo con lo que aquí se ha dicho. O sea, cuando tú ves un municipio como Las Condes, que es capaz como si nada de regalarle, de donarle 1.000 millones de pesos a otra comuna en la misma región, La Pintana, que siendo que Las Condes es solo un tercio más grande que La Pintana, o sea, esto está mal, tío. Entonces, por eso el presidente Piñera, tal vez el único gran anuncio estructural que hizo el gobierno en pleno estallido fue el Fondo Común Municipal. Si tú hablas de la subvención, no se va a hacer. No se va a implementar esta reestructuración del Fondo Común Municipal, que le daría un poquito de mayor equidad, ¿no es cierto?, a la distribución de los recursos de los municipios. En definitiva, creo que el traspaso de competencias que plantea el profesor es fundamental. Y si yo hoy día tengo estas ciertas aprensiones respecto de lo que va a ser la elección de gobernadores, que el tema ya está en marcha, es justamente por eso, porque no se transfirieron las competencias, no porque solo el Parlamento no haya querido, porque Hacienda, como dice alguien, los ministros de Hacienda probablemente en distintos uniones porque fue formado en Europa, pero alguien dijo un día, los ministros de Hacienda son todos cortados por la misma tijera, todos, independientemente del color político. Bueno, Hacienda nunca quiso traspasar atribuciones, salvo en planificación territorial y en temitas menores como los que yo te decía. Entonces hay que tener un gobernador general con muy pocas atribuciones, con mucha megáfono, claro, pero con muy pocas atribuciones para resolver temas que finalmente es lo que la gente busca. Eso, Juan Carlos. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ir y les pido a nuestros invitados que vamos con un poquito más, respuestas más breves porque el tiempo nos va agotando y nos quedan hartos temas que nos gustaría escuchar su opinión, estamos muy interesados. Y bueno, acá tengo una pregunta que también me hacen llegar y que voy a tratar vinculando con los temas que estaban obviamente contemplados en esta charla. Bueno, acá el vicerrector Marcelo Toñati nos dice, bueno, si hay un mea culpa, nos pregunta de la clase política, porque reformas se plantean en una serie de ámbitos
en términos AFP, educación, territorio, pero ¿cuál es finalmente es la autocrítica que hace la clase política por no haber llegar a este punto y no haber resuelto esto antes? ¿Por qué no hubo la capacidad de llegar a cierto acuerdo? Y sumado a un poquito al tema anterior, que aquí yo sé que son cosas un poco distintas, pero tratando de incorporar a todos las preguntas que nos llegan, el vicerrector David Figueroa nos pregunta, bueno, el desarrollo regional es un elemento importante y destaca el elemento que señalaba el senador Kass y el senador Quintán respecto al turismo. Pero eso, dice él, requiere inteligencia y nos pregunta, ¿cómo se ve el rol de las universidades y sus carreras puntualmente en el ámbito ambiental? O sea, si queremos desarrollar, si interpreto bien la pregunta, si queremos desarrollar el área de turismo, bueno, ¿cuáles son las capacidades que debe desarrollar la universidad en términos, me imagino yo, del ámbito ambiental para poder hacer este desarrollo turístico de manera tal vez sustentable, amigable hacia el ambiente, etcétera, etcétera? Obviamente le doy en esta pasada la palabra al senador Kass. Por favor, lo escuchamos, senador. A ver, yo claramente creo que hoy día el rol de las universidades es central, porque dado que los gobiernos, y ahí tenemos una falencia estructural en la región particularmente, tienen intendentes que duran 1 año y medio en promedio, es imposible planificar nada, pues, es un desastre. Entonces, una de las cosas buenas que tiene la elección del gobernador regional es justamente esta lógica de que haya alguien que planifique un poco más. Eso lo vemos en los alcaldes. Los alcaldes tienen la virtud de que normalmente duran 8 años, incluso algunas duran mucho más. Yo creo que lo sano es que duren máximo 12 años. Pero en el fondo, mira, todos los procesos institucionales, y aquí hay un libro bien importante que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y tiene que ver con sus instituciones. O sea, al final, no hay secretos mágicos. Los países que tienen instituciones sólidas, les va bien. Y yo creo que las universidades son centrales en poder diseñar una hoja de ruta, sobre todo en el turismo, en el desarrollo de las energías renovables, como decíamos, nuestra región también tiene una tremenda riqueza en esa dimensión, en el desarrollo de las ciudades. O sea, hoy día, por ejemplo, Temuco, ¿para qué decir Angol? ¿Para qué decirte Lautaro? ¿Para qué decirte para Las Casas? Son ciudades que perfectamente se podrían considerar ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos son esas que tú tienen una escala humana y que gracias a Dios todavía no hemos llegado a la complejidad que significa convivir en una región como la metropolitana, donde claramente hay mucha mayor segregación. Y con eso no digo que no la tengamos, la tenemos, pero estamos todavía con posibilidad de generar cierta integración social. Entonces, yo a tu pregunta, Juan Carlos, para no alargarme mucho más, te diría que es clave que los ciclos políticos, que tengamos un Estado que tenga 2 niveles. El Estado político, que tiene sus ciclos, que duran 4 años, lo que tú quieras, y otro que sea un Estado que camine más largo. Te pongo el caso del Sename. Quizá uno de los legados más grandes que va a dejar este gobierno es la reforma del Sename, que ha sido muy importante, que venimos luchando hace mucho rato. Finalmente se está cerrando el Sename por fuera. Teníamos residencias de niños que eran de 100 niños, que eran verdaderas cárceles. Hoy día ya no quedan ninguna de esas residencias de 100 niños y estamos moviendo una residencia de 15 niños, a escala humana. Queremos incluso, ojalá el día de mañana, que no haya ninguna residencia y que solamente tengamos familias de acogida. Eso significa que un niño no tenga que internarse, sino que simplemente lo acoja a otra familia, que es el modelo europeo en materia de infancia. Y desgraciadamente, eso esperó 30 años. Si tú sabes cuánto duraron en promedio los directores del Sename antes, 1 año y medio. Los mismos funcionarios del Sename decían, oye, pero si esto era una agencia de empleo de distintos partidos políticos. Entonces, yo sigo luchando, y eso no lo he logrado, de que el nuevo director del Sename no tenga que ni siquiera ser nombrado, ojalá, por el presidente de la República. Sea nombrado por la alta dirección pública, 100% mérito, sin criterio político. Esa lucha la perdí en el Senado. La pedí. Y bueno, no se pudo. Pero ojalá entendiéramos la importancia de que las instituciones tengan otra mirada más larga
Es la única forma. Y las regiones son las que pagan el pato, porque con todo el cariño que le tengo al intendente, con todo el cariño que le tengo, llegó hace poco, antes teníamos a Aton, antes teníamos a Lucho Mayol. En fin, cuando tú tienes intendentes muy cortos, es muy difícil que logres levantar la mirada, porque todos estos procesos requieren tiempo, requieren inversión, requieren trabajo. Y ahí la mirada de las universidades es estructural. O sea, si hay algo que sí tiene una mirada larga, por definición, es el mundo académico. Gracias, senador. Senador Quintana. Sí, mira, tu pregunta concreta respecto de cuál es el mea culpa que un sector puede hacer, yo creo que el mea culpa más importante que puede hacer la centroizquierda, tiene que ver con haberse acomodado el modelo. Y eso, y muchas veces, claro, uno ve de la centro derecha que te dicen, pero volvamos a los tiempos de la transición, a los tiempos de él, claro, pero fueron tiempos en donde se puede hecho más. Entonces, bajo el temor absurdo, creo yo, de que no, que van a volver los militares, estoy hablando del boinazo, todo este ejercicio de enlace, preferimos quedarnos, acomodarnos un modelo. Yo digo, acomodarnos, me sumo, a pesar de que yo no era parlamentario en esos años, en fin, pero creo que ese fue el gran error de la centroizquierda. Se facilitó este modelo, se consolidó este modelo, y por lo tanto, en lo que fue la crisis del año pasado, para los ojos de los chilenos, todo el espectro político es igualmente responsable, más allá de que evidentemente hay quienes siguen insistiendo hoy día, siguen manteniendo esto como está, quienes hace rato ya que hemos venido planteando la necesidad de hacer cambios. Respecto a las carreras, yo reitero lo que la de las carreras, yo creo que lo que uno ha mirado en el mundo, en Chile por su particular realidad, desarrollo software, creo que es una oportunidad tremenda y pocas universidades que están desarrollando programas en ese ámbito: astronomía, análisis de Big Data, ingeniería ambiental, seguridad de la informática, gestión de residuos sólidos, genética, comercio digital, salud mental, nanomedicina. Creo que son temas de futuro y lamentablemente, como miembro de la Comisión de Educación, esto se lo digo a todo el mundo, todos los rectores con los que conversamos, creo que seguimos entregando una oferta académica segregada, que da cuenta de otro mundo, de empleos que están perdiendo, porque la robotización además va muy avanzada también en Chile, y por lo tanto aquí, así como se van a perder empleos, se van a crear otros empleos, y ahí es donde las universidades son centrales. Yo creo que ahí se requiere remecer un poquito todo. Respecto al turismo, no puedo estar más de acuerdo en lo que la pregunta, en lo que tú has dicho, pero mira, nosotros tenemos temas estructurales como región. Esta es la región con la mayor red vial densa de Chile, y sin embargo la que tiene el menor número de caminos pavimentados. Entonces, ¿cómo tú ahí ayudas a favorecer el turismo o el endoturismo? Yo he hecho de menos, volver, y con esto termino, a lo que eran las estrategias regionales de desarrollo. Lo dije al comienzo al pasar. Los gobiernos aquí a veces se enamoran de sus ideas, mucho eslogan, mucha frase corta, comunicacional, pero poca sustancia, poco debate, poco análisis. Yo echo de menos el tiempo de las estrategias de desarrollo regional, porque eso es lo que perdura. El día alguien de la Fundación Aitoe, Nicolás Figari, nos decía: ¿qué no hacemos los Australia? Yo, fantástico, Australia, Nueva Zelanda, creo que son los modelos que nosotros tenemos que mirar si queremos resolver el conflicto de la Araucanía. Ellos resolvieron esto hace 180 años atrás en Nueva Zelanda, y no fue con mano dura, no fue con la rectificación de delitos que ya están tipificados, no, fue con mucho diálogo. El tema es cuándo comenzamos ese diálogo. Y yo le insisto, lo hablábamos muchas veces con otro rector, creo que ahí las universidades, en ese diálogo, porque son los cascos azules, porque son la gente neutra desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las visiones, pero además porque tienen académicos, investigadores de gran prestigio, pueden dar un tremendo apoyo. O sea, esta región dividida entre los que quieren mano dura, por un lado, y no han movido nada su discurso, y los que creen que este es solo un problema político, y que solo se resuelve con política, y nadie se mueve de ahí, estamos sonados. Entonces, ¿quién se pone un poco al medio? No digo centro político porque está muy disminuido, pero hablemos en donde juntar estas posiciones. Yo por eso vuelvo a la estrategia regional de desarrollo, porque no es lo mismo la zona costera, no es lo mismo la zona precordillerana, no es lo mismo Mayeco, que está muy empobrecido, no es lo mismo la zona tradicional, la Puche, que está más consolidada, y el eje del Valle, donde está Temuco. Entonces yo creo que en eso también las universidades nos pueden dar una tremenda ayuda. Bueno, pues estamos cerrando esta jornada. Me imagino, ustedes, el trabajo es bastante intenso. Solo pedir unas palabras, como les señalé en un comienzo, estas charlas se enmarcan en el proceso de reflexión para definir nuestro plan de desarrollo institucional que mira a 10 años. Y solamente le pediría a ustedes unas palabras que nos orienten, que nos alimenten para poder pensar ese plan
atendiendo los elementos del sistema, cómo está hoy día definido el sistema universitario en términos de su regulación, en términos de su financiamiento, en términos de cuáles son los valores que se deben formar dentro de la universidad para contribuir al desarrollo democrático, el fortalecimiento institucional, en fin, tratar de tocar en lo posible esos tópicos como mensaje final y de cierre. Senador Kass. Yo creo que sin lugar a dudas las universidades chilenas son de alto nivel. Creo que sí concuerdo con que hay una necesidad más fuerte de unión con el mundo productivo. O sea, en el fondo, esa salida al medio, tanto en el mundo del turismo como en toda la otra industria. O sea, la innovación, las universidades debieran verse a sí mismas como el lugar, como el cerebro de nuestra capacidad de evolucionar en nuestra matriz productiva. Mover las fronteras, debieran ser lugares de mucho pilotaje. Yo creo que muchos de los fondos públicos, de Corfo, etcétera, debieran siempre ir buscando mover esa frontera. Si no nos atrevemos a equivocarnos, experimentando cosas nuevas, es muy difícil que avancemos. Hay una literatura muy fuerte que hablaba de la matriz productiva como si fuese un bosque y que tenemos ciertos grupos de monos viviendo en distintos árboles. Si no nos atrevemos a saltar al otro árbol, porque tenemos susto que nos vamos a caer, bueno, ahí viene un rol del Estado de ir moviendo esa frontera. Y las universidades son la palanca natural para hacer aquello. Por eso las universidades no pueden verse a sí mismas solamente como un lugar de instrucción de materias que ya conocemos, sino que las universidades tienen que verse a sí mismas como un lugar de exploración de cosas que tal vez todavía no conocemos. Y ahí creo que hay una línea horizontal complementaria a la línea vertical. Y sobre este tema que planteaba el senador Quintana de movernos de los extremos, yo no puedo estar más de acuerdo. Ahora, yo creo que tenemos que enfrentar tanto el tema de seguridad como el tema político, son las dos cosas, si no es una o la otra. Yo soy partidario de que tengamos efectivamente, y lo he dicho, una discusión seria sobre materia de tierra, en forma más estructural. Lo hicimos una propuesta con el senador Conchumí en su minuto. Pero también soy partidario de que efectivamente aquellos que ocupan la violencia tengan sanción, sino lo que no podemos hacer es simplemente quedarnos de brazos cruzados. Y le quiero manifestar con mucho cariño al señor Quintana, el proyecto de ley que tipifica el robo de madera, hay una industria tremenda de 15 millones de dólares detrás del robo de la madera, y hay 85% de la madera que se roba que es de bosque nativo, O sea, además, ni siquiera sube las penas, esto simplemente tipificarlo como lo hicimos con el abigeato. No hace nada que subir las penas, lo que permite es tipificarlo, y te insisto, la industria de 15 millones de dólares que está detrás del robo de madera, no es ni para... O sea, de hecho, las forestales muchas veces son las que más se protegen porque incluso muchas veces tienen la forma de comprar madera robada. Entonces, ojo que para que no veamos fantasmas donde no los hay, aquí lo que se busca, y yo soy muy partidario de que a nuestros pueblos originarios avancemos con una agenda agresiva, no solamente en materia de tierra, he hablado de que tengamos escaños de nuestros pueblos originarios, en el Congreso, no solamente en lo que aprobamos esta semana, que fue en materia del proceso constitucional. A mí lo que no me gusta es cuando empiezan a vincular la violencia con el pueblo mapuche, porque creo que es tremendamente injusto. Y a eso hay que sumarle la reforma a las policías. Reforma a las policías que también es muy necesaria. Aquí sufrimos la herida que ocurrió con el asesinato de Catrillanca, donde se montó un montaje y muchos creímos que efectivamente había un enfrentamiento. ¿Y qué es lo que hace uno cuando se da cuenta que la misma policía te mintió? Dice, además de pedir disculpas por quererle a la policía, pide que la fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias. Entonces es súper importante que vayamos construyendo ese consenso que dice el senador Quintana, donde seamos capaces de avanzar en temas políticos que están ahí, que además son una tremenda oportunidad. Si lográramos avanzar en temas políticos, todo lo que hemos hablado incluso en materia de turismo, todo lo que hemos hablado incluso en materia de desarrollo regional, pucha, por Dios que mejora, po. Si, oye, el problema es que la violencia y este punto neutro en el cual nos encontramos afecta muy fuerte también el empleo y los sueldos de las personas, po. Si nosotros mismos hemos empobrecido la región por no lograr avanzar en temas centrales. Y ahí es donde creo que tenemos tremenda oportunidad. Por supuesto que necesitamos inteligencia, necesitamos seguridad ciudadana. La violencia nunca se justifica, como decía el padre Francisco. La violencia transforma en mentira hasta la causa más noble. Pero al mismo tiempo, no nos hagamos los tontos, como bien dice la Fundación Habitué, en esta agenda que viene esperando la región hace mucho tiempo y tenemos que empujar con mucha fuerza.
Ya pues, muchas gracias, senador. Senador Quintana, obviamente le damos la palabra Sí, para que nos dé bueno, muchas su gracias. mensaje también. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. O sea, ante tu pregunta de qué uno le pediría a la universidad o qué recomendación modestamente uno haría, yo le diría, bueno, sabemos que en este tiempo de pandemia se ha consumido más televisión. Eh, Todos sabemos que es así, se ha visto más televisión. Yo le diría a los rectores, a todos los rectores de 60 universidades, vean un matinal completo y hagan exactamente lo contrario. Yo creo que lo que este país no resiste más es frivolidad. ¿Ah? Yo tuve la oportunidad de estar hace un año atrás en la BBC de Londres y la verdad es que es otro concepto de televisión. ¿Te das cuenta? Algo nos está pasando. Lo que pasa es que no tenemos conciencia en las universidades. Las universidades también postulan, para que estamos cosas, a saber el espectro, a tener canales de televisión, pero no es más de lo mismo, para disputarse el rating, para disputarse unos pesitos para el avisaje. No, eso no tiene ningún sentido. Yo quisiera ver cultura, quisiera ver debate, diálogo. ¿Ah? ¿Qué sentido? Es que dicen, no, es que cumplimos con el pluralismo porque invitamos a Lavín y invitamos a Vidal. Y si le ponía una encuesta de 82%, los chilenos dicen tal cosa, ¿qué alternativa tiene? O de ahí los diputados están obligados a decir, yo también he ido, quiero decir, cuando estaba obligado he ido, pero creo que en esta pandemia eso no ha dejado nada. A los niños no le ha dejado nada la televisión con la tremenda oportunidad que tiene. Creo que cuando estos elementos se combinan todos juntos, llega un fenómeno que es tremendamente complicado y que en la política lo tenemos y que hay que reconocerlo, que es el populismo. El populismo puede ser en el ámbito penal, social, cultural, económico, en distintos ámbitos. ¿Ah? El populismo es un virus que va más rápido que el coronavirus. ¿Ah? Y creo que para eso no hay ningún país inventando vacunas, porque facilita un llevar con el populismo. Yo creo que uno se pregunta, ¿y quién representa exactamente lo contrario? Lamentablemente no somos nosotros, porque el está inmersa en esto, y hay un sentido perverso para eso. Son las universidades. Las universidades son los que pueden poner, como dice el futbolista, la pelota al piso, ponerle la pausa, la calma, la serenidad, la reflexión. Entonces, si nosotros no hacemos eso, si las universidades no cometen eso, estamos jodidos. Fundamentalmente una región como esta, que tiene casi 1 millón de habitantes, que tiene todo para ser grande, es la más pobre, pero tiene todo para ser una región más desarrollada, tiene el turismo, tiene un pueblo mapuche que está sumido en la pobreza. Cuando yo partí hablando de la exclusión, es porque, claro, tenés un 31,7% de tus habitantes sumidos en la exclusión de la sociedad regional. Eso es así. ¿Ah? Esa gente que vive en las comunidades con caminos reventados estos días, ¿para qué te digo como estos temporales, cómo lo han pasado? Entonces, las universidades también pueden salir de terreno, no solo con el servicio social en el último año, salir siempre a mirar los temas de energía renovable, a mirar todos los temas, el turismo, por supuesto. Así que, bueno, creo que es muy visionaria, ¿no es cierto?, la universidad al hacer estos ciclos para mirar el futuro. Lo que nosotros podemos aportar es algo bastante modesto, ¿no?, hay que decirlo, pero con mucho gusto y cariño lo hacemos. Muchas gracias. Bueno, solo me queda darle las gracias a ambos. Creo que ha sido una conversación fructífera. E interesante a su vez porque ustedes son protagonistas de un momento bastante particular en la historia de este país, ¿eh? Bastante especial y tienen demasiada responsabilidad encima y por tanto que nos vengan aquí a compartir un poco sus ideas, su mirada respecto a cuál es el país que debería construirse para el día de mañana y al que hay que tratar de atender hoy. Es sumamente enriquecedor para las universidades que, como decía el senador Quintana, no pueden estar ajenas de su entorno y debemos tratar de capturar las problemáticas, las necesidades y pensar un poco las reflexiones, las ideas y las soluciones que podrían de alguna manera contribuir a que este país y bueno, y nuestra región, por supuesto, anduviera mucho mejor. Así que yo simplemente reitero mi agradecimiento, dejo obviamente invitados para un futuro para que puedan seguir sumándose a actividades como esta y dejo invitado también a nuestro público, por decirlo de alguna manera, que nos acompañó en esta charla, para que siga la séptima charla de Futuro UCT Temuco, construyendo la universidad que soñamos, que tiene como invitada a la doctora Fiona Hunter, de la directora asociada del Centro para la Internacionalización de la Educación Superior de la Universidad Católica Sacro Cuore de Milán, para hablar de tejer la internacionalización en la vida institucional más allá, un enfoque inclusivo e intencional. Esto se va a hacer el próximo martes 14 de julio y esperamos contar con la participación de todos ustedes. Así que nos estamos viendo la próxima vez y gracias a todos y a todas por
acompañarnos. Senadores, que estén muy bien. Nos veremos Gracias. en una próxima Cuídense oportunidad. mucho.